siempre tratando de que en todo lo posible el mensaje tiene que salir de la palabra de Dios, ¿correcto? Bien, entonces ese es uno de nuestros distintivos, ¿no? Del estudio de verso a verso de la palabra de Dios. Bien, entonces hermanos, me voy a invitar a que abran sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. La semana pasada tuvimos un inconveniente técnico con la grabación del mensaje y alguien me dijo, por ahí, pastor, el mensaje un día me ha ministrado, y bien lo tengo en YouTube, me lo pasan. No hay YouTube, no, se grabó todo el video pero sin audio. Entonces, dicho eso, Dios me puso en mi corazón, me dijo, vuelves a predicar porque no he entendido que mi gracia es suficiente. Bien, entonces hoy no voy a ser literal, no lo voy a volver a predicar el mismo mensaje, pero lo que sí voy a hacer es de que como nos toca terminar el capítulo 12, vamos a comenzar desde el verso 1, quizás de una manera más rápida, pero vamos a contextualizar desde el verso 1, ¿correcto? Es bueno aclarar para los que se están conectando, enganchando quizás al estudio de la segunda carta a los Corintios, de que hay todo un contexto entre Pablo y a quienes está escribiendo, ¿no? A veces cuando leemos la palabra de Dios de una manera aislada, como que incluso se le ha dado distintas interpretaciones a la que se debe de dar según el contexto. Por eso, qué bueno que estemos estudiando la palabra de Dios verso a verso de manera correlativa. Pablo con la iglesia de Corinto tiene una historia. Pablo no es un desconocido para la iglesia de Corinto. Pablo comenzó la iglesia en Corinto, llamado por Dios, comienza esta iglesia, estuvo un buen tiempo con ellos ministrando, bautizó a algunos de ellos incluso, eso lo sabemos por sus referencias que él hace en la primera carta a los Corintios. Pero luego lo que hace Pablo es continuar con su viaje misionero. Pablo tenía un llamado no solo de ir a Corinto, a la ciudad de Corinto, sino su llamado era predicar a los gentiles. Y dentro de los gentiles, Pablo, pues, al menos de lo que encontramos registrados en la Biblia, en el libro de Hechos, fueron muchas regiones, toda la región de Galacia, la región de Acaya, toda la región de Macedonia, donde encontramos iglesias como los Filipos, ¿no? O filipenses, nosotros encontramos una carta a los filipenses, ¿no? Carta a los Gálatas, carta a los Efesios, y así podemos encontrar diversas cartas de Pablo y como carta a los Corintios, también a los romanos, por ejemplo, ¿no? De autoría de Pablo. Entonces, Pablo tiene una historia con Corinto. Él comienza en la iglesia en Corinto, está un buen tiempo en Corinto, pero luego continúa su viaje y luego recibe noticias. Y las noticias que Pablo recibe no son tan buenas. La iglesia no estaba haciendo luz en el lugar donde se había establecido, sino que más bien este lugar, lleno de su filosofía, de su inmoralidad, del egocentrismo que había en las personas de Corinto, el libertinaje, estaban influenciando sobre la iglesia. En la iglesia había inmoralidad, en la iglesia había divisiones, en la iglesia había Pablo lovers, había Apolo lovers, es decir, cada quien tenía su propio ídolo, entre comillas. Entonces, Pablo escribe una primera carta para corregirlos, para decirles eso no está bien. Y Pablo es claro con esa primera carta. Algunos lo denominan la carta severa. ¿Por qué? Porque Pablo lo que hace es restaurar o corregir a la iglesia de Corinto, y en todo momento vemos que no lo hace con sabiduría de hombre, sino que lo hace con sabiduría de Dios, tal como él lo menciona, y mostrando siempre a Cristo, ni siquiera mostrándose él mismo. A pesar de que sabía de que había personas que estaban rechazando la persona de Pablo, me voy a entender. Había hermanos que ya no congeniaban con Pablo, sino que ahora estaban atraídos por otro tipo de predicación, por otro tipo de enseñanza. Aún así, Pablo no tanto dice, ¿saben qué? Me obedecen a mí, sino en todo momento direcciona todo eso a Cristo. Dice, Cristo es el que se ha crucificado, no soy yo. Es más, Cristo es el Señor de la iglesia, no soy yo. Y corrige asuntos de la Santa Cena y los dones y todo lo demás. El detalle es que cuando Pablo envía esta primera carta, no fue bien recibida. Hubo un sector, hubo un grupo de hermanos que sí, ciertamente leyeron la carta, escucharon la carta, no lo leyeron porque la carta no es que le enviaban un WhatsApp a cada uno, sino que llegaba al encargado de la iglesia y él leía la carta y la iglesia escuchaba lo que Pablo les había escrito. Entonces, muchos escucharon la carta de Pablo, pero algunos se resistieron al cambio, se resistieron a la corrección. Tanto es así que Pablo termina yendo hacia un viaje inesperado, entonces va por segunda vez a Corinto, pero eso fue como una visita dolorosa, porque no lo recibieron bien, sino muy por lo contrario, muchos de ellos trataron de hacer conflicto con Pablo.
Y Pablo, aplicando humildad y sabiduría, lo que hace es continuar su viaje y no les da más cuerda a estos hermanos rebeldes, por así decirlo, ¿no? Y entonces es ahí donde él escribe ahora esta segunda carta para corregirles. Y es por eso que vemos que hacen mucho énfasis en hacer un contraste en cómo es su ministerio y cómo es el ministerio de aquellos falsos apóstoles o superapóstoles en quienes la iglesia estaba creyendo en ese momento. No todos, pero un buen grupo de hermanos estaban creyendo y buscando ese tipo de enseñanza de los superapóstoles, a quienes Pablo ha dicho que ellos los están ¿cómo se dice? Quitando la lana. Se estaban aprovechando de la iglesia. Y mientras que Pablo, que tenía un mensaje genuino, pero directo, pero un mensaje que corregía, un mensaje santo, que no permitía el libertinaje, que no permitía la inmoralidad, que no permitía el orgullo, entonces dijeron, no, eso no agrada a mis oídos. Por lo tanto, Pablo, tú eres bueno y como que eres valiente y eres osado a través de carta, ¿no? Pero cuando viniste acá, te chupaste. Es como nosotros diríamos, ¿no? Cuando alguien quizás en algún momento vas a entrar a una discusión y alguien agacha la cabeza y quizás se va, nuestra carne va a decir, ya ves, por algo, ¿no? Se chupó. Y lo mismo habrían pensado de Pablo, ¿no? Por eso que decía, Pablo en sus cartas es osado, pero en persona no pasa nada. Pero Pablo ahora les explica por qué es que él tomó esa actitud, y en el fondo de todo el asunto él tomó esa actitud con sabiduría y por amor a los hermanos, porque sabía que iba a haber una oportunidad en la que él tenía que corregirlo a ellos. La intención de Pablo no era pelearse con los hermanos, ni mucho menos defender su persona. La intención de Pablo era de que al rechazarle a él, estaban rechazando a Cristo. Por lo tanto, la intención de Pablo es que comprendan que él es un siervo de Jesucristo y que de lo que se están perdiendo, no se están perdiendo de Pablo, se están perdiendo del verdadero evangelio. Y ese es el asunto. Y es por eso que Pablo ahora les está escribiendo esta carta, y en estos últimos capítulos, de alguna manera, ante la necedad de los hermanos de Corinto, le es necesario, no tan cómodo, pero le es necesario a Pablo hablar de él. ¿Me hago entender, no? O sea, como que él no quería tanto hablar de él, porque él en todo momento ha mostrado a Cristo. Pero en vista de la necedad de estos hermanos que no comprendían su ministerio y estaban menospreciando a Pablo, incluso algunos lo estaban tomando por loco, Pablo dice, voy a actuar como loco, no sé, para que me entiendan. Entonces, le es necesario a Pablo, de alguna manera, hablar de cómo ha sido su ministerio para que ellos puedan entender y puedan ver de que el Señor está sustentando a Pablo, aunque ellos no lo veían así. Por eso es que el verso 1 comienza diciendo, ciertamente no me conviene gloriarme. Pablo dice, yo sé que no está bien, no es cómodo hablar de mí mismo. O sea, como que jactarme, tampoco su intención es jactarse, pero hablar de mí mismo porque podría sonar a que estoy sacando en cara, a que estoy hablando de mi ministerio, estoy hablando de mí. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y Pablo le va a narrar una experiencia en su vida con el Señor. Mientras que los hermanos de Corinto, no todos, muchos decían, ¿qué de nuevo traen? En cambio, los otros predicadores nos ofrecen prosperidad, nos ofrecen tantas cosas, visiones, experiencias. Pero en cambio, Pablo, ¿qué es lo que hace? Cristo, arrepiéntase, Cristo, arrepiéntase. Como que ya no. Y en algún momento quizás también, les digo, porque no somos los únicos que enseñamos verso a verso. Conozco el movimiento Calvary Chapel, por ejemplo, las iglesias Semilla y Mostaza en México, por ejemplo. No es una sola iglesia, sino son varias iglesias. Algunas iglesias bautistas también, por ejemplo, lo que hacen es la enseñanza verso a verso y de manera expositiva. Pero eso a cierto sector de cristianos les suena aburrido. Dicen, abren su Biblia, leen la Biblia y nada más, yo quiero escuchar algo nuevo. ¿Por qué? Porque también hay otro tipo de evangelio, falso por cierto, donde se le dice al creyente o se le dice al hermano lo que él quiere escuchar. Y se le dice que Dios lo ama, que Dios lo va a prosperar, y mensajes sensacionalistas, mensaje que va a calar con la emoción del hermano, y muchos buscan la llenura del espíritu y danzan y gritan, y eso sí, si gritan más, mucho mejor y todo. Y hay gente que busca eso en su inmadurez. Es igual que un niño, ¿no? Al niño tú le dices, ¿quieres torta o quieres lenteja? Te va a decir torta. ¿No es cierto?
pero a ver el que viva de torta todo el año. ¿Me dejo entender? Y algo así, o sea, ese es un signo de inmadurez, ¿no? Sobre todo es Biblia, y cierto, porque ¿qué más podemos hacer? Pues es la Biblia lo que el Señor nos ha dejado, la palabra de Dios. Y la semana pasada decíamos, ¿no? Si yo te digo algo nuevo que está fuera de la Biblia, no es bíblico. Y si es bíblico, ya no es nuevo, porque ya está escrito. Amén. Entonces, eso sucedía con Pablo, y Pablo dice, pero bueno, les voy a narrar una experiencia que tuve con el Señor. Y mira lo que dice Pablo, va a hablar incluso en segunda persona. Dice, conozco a un hombre en Cristo, dice Pablo, ¿no? Él dice, conoce a un hombre en Cristo. Está hablando de él, Pablo. Dice, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, dice. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Y tú dices, tercer cielo, ¿dónde queda? ¿No? La capa de los... No, ahí está la respuesta, el verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Que fue arrebatado al paraíso, ¿no? Donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Es decir, fue arrebatado a la presencia misma del Señor. Al igual que Juan en el Apocalipsis, para escribir el Apocalipsis, al igual que Isaías también, que tuvo una visión. En Isaías capítulo 6 puedes encontrar la visión que tuvo Isaías. Pero fue llevado a la presencia de Dios y escuchó palabras. Y la gente está diciendo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué te dijeron? Que no les voy a decir. No les dado al hombre decirlo. Y solamente les ha puesto eso como muestra de cómo es que ha sido su experiencia con el Señor. Entonces Pablo no era cualquiera. Era un hombre que podía jactarse de eso, pero no lo hacía. Si ellos querían escuchar cosas como que fenomenales como esas, Pablo tenía una de las mejores. Porque después, pues le vuelvo a decir, Juan, Isaías, son pocos hombres en la Biblia que han tenido esa experiencia con el Señor. Pero hoy en día hay al por mayor muchas personas diciendo que han tenido esa experiencia con el Señor, incluso escriben un libro y te dicen qué les dijo el Señor, mientras que Pablo no se atrevió a decir, porque dice son palabras Ahora ten cuidado con los charlatanes, porque hay muchos charlatanes que dicen, vi la silueta del Señor y me dijo esto, que aquello y aquello, que vende tu casa y todo. Ten cuidado porque ni Pablo se atrevió a decirlo, ¿no? Pero entonces tú ya te das cuenta por qué lo dice. Y hay otras intenciones detrás de eso, ¿no? Conseguir seguidores, decir, allá sí, ahí está, ahí en ese lugar hay unción, porque ese pastor sí fue arrebatado al tercer cielo y todo lo demás. Es más que Pablo ese pastor. Así es. Y yo te decir, humildemente, no fui arrebatado al tercer cielo. Todavía mis pies están aquí en la tierra. Amén. Pero mi mirada sí está en el cielo. Mi mirada está puesta en el Señor, que es distinto. Bien, entonces, dice Pablo aclara de que no les va a decir, y ya me imagino cómo se han quedado los hermanos con las ganas de escuchar. Ustedes también, ¿no? Pero bueno, pues estamos en la Biblia, ¿no? Verso 5 dice, de tal hombre no me gloriaré. Pero de Pablo está diciendo, pero dejémoslo ahí, ¿no? Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces Pablo dice, de eso no voy a hacer énfasis, eso lo voy a dejar ahí, pero de lo que hay algo que yo puedo hablar, dice Pablo, son de mis debilidades. Y decíamos la semana pasada, como que no es conveniente, ¿no? A un pastor, a un predicador hablar de tus debilidades, porque como que más bien vas a perder seguidores. Y por ahí podría quizás alguien atreverse a decirle a Pablo, Pablo, ¿te das cuenta de lo que estás hablando? La gente como que está menospreciando tu ministerio, como que ya no eres tan aceptado aquí, y más bien los otros están jactando de grandes cosas, de señales, prodigios, y tú vas a hablar de tus debilidades. Y Pablo, las cosas del Señor parecen al revés a como piensa el mundo, ¿no? Y Pablo va a hablar de sus debilidades, de sus falencias, de sus necesidades. Entonces sí, como que no es tan sabio, pero es bien sabio lo que está haciendo Pablo. Mira, dice, si no dice nada me gloriaré, sino de mis debilidades. Si de hay algo que Pablo podía hablar era de sus debilidades. Y esas debilidades él lo ha descrito en el capítulo 11, del verso 23 al 30, ha descrito esas debilidades, ¿no? Que fue azotado 5 veces 40 menos 1, decíamos 195, ha estado náufrago, ha estado encarcelado, ha estado apedreado. O sea, esas son sus debilidades, esa es la situación por la que ha pasado Pablo, y le está diciendo, todo eso me ha ocurrido. Y uno dice, si tú siendo predicador, siendo apóstol, te pasa eso, entonces porque soy cristiano, yo que soy cristiano, entonces mejor me voy. Pero eso es lo que le pasó a Pablo,
Y de alguna manera el Señor Jesús anticipó que los que le siguen y toman su cruz, la vida no va a ser color de rosas. Esto para los predicadores sensacionalistas o que predican la prosperidad, no vas a escuchar que te digan esto. Ellos te van a vender un evangelio bonito, pero no bueno, no correcto. Te van a decir que hagas pacto con el Señor y que siembres y recibirás la cosecha y tantas cosas sacadas fuera de contexto. Pero no te van a decir lo que Pablo le dijo a Timoteo: quien quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. No es fácil ser cristiano íntegro. No es fácil ser cristiano correcto. Llamarse cristiano cualquiera, pero cristiano correcto, muchas veces en este mundo corrupto en el que vivimos, por ser cristiano incluso se te pueden cerrar puertas. Por ser honesto, por ser íntegro en el trabajo, incluso se te puede cerrar puertas, porque no vas a formar parte del sistema. Pero ¿sabes qué? Tu lealtad primero tiene que ser al Señor antes que al mundo. Y Él suplirá cada una de tus necesidades. Jesús lo dijo bien claro: en el mundo tendréis aflicción. O sea, va a haber aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Santiago lo dijo también bien claro: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué bonito sería para el corazón del hombre escuchar: hermanos míos, no tendrán pruebas. Pero no dice eso. Qué bonito sería escuchar de parte del Señor Jesús: hermanos, seguidores, discípulos, no habrá aflicciones. Hoy día escuché un mensaje en otra iglesia, justo fui a visitar a un pastor amigo y es interesante, ¿no? Jesús llama y le dice a sus discípulos: suban a la barca, vamos a pasar al otro lado. Estaba hablando Jesús, el Hijo de Dios, el Maestro. ¿Qué les dijo? Suban a la barca, vamos a pasar al otro lado. ¿Y qué sucedió? Subieron a la barca, Jesús se dio una siesta porque estaba cansado. Llegó la tormenta y ¿qué sucedió? Se asustaron. ¡Ah! ¿Y qué es lo que dice Jesús cuando despierta y los ve ahí todos alborotados? ¿Qué les dice? Hombres de poca fe. Y tú dirías, yo no esperaba, ¿no? Pero como que eso no tiene tanto sentido, ¿no? Debería decirle: tranquilitos, estoy aquí o acá. O algo así: no, yo estoy acá, ¿no? O sea, no se asusten. No, les dice hombres de poca fe. ¿Y por qué? Porque para que haya fe, primero hay una palabra en que creerla. No solamente está en creer en Jesús, sino creerle a Jesús. ¿Qué les había dicho Jesús? Vamos a pasar al otro lado. Pero sin embargo, en medio de la tormenta, ellos se olvidaron que Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, les había dicho: vamos a pasar al otro lado. El que ya había hecho milagros, les ha dicho: vamos a pasar al otro lado. Y ellos en medio de la tormenta: Señor, despierta. Hombres de poca fe. No me creyeron lo que les dije. Jesús no les dijo: vamos a ver si logramos pasar. Lo mismo nos dice el Señor: en el mundo va a haber aflicción, va a haber tormenta, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando pasamos por momentos difíciles, no está tanto decir: Señor, ¿por qué yo? Sino decirle: Señor, afianza mi fe, que mi fe no falte. Yo quiero seguir confiando en ti a pesar de la situación difícil, a pesar de la tormenta. Pero muchas veces nuestra respuesta es: Señor, ¿por qué a mí? Y el Señor nos diría: hombre de poca fe. Carolina, mujer de poca fe. Alexander, hombre de poca fe. Podría decir eso porque si nuestra respuesta fuese así, ¿no? Entonces, Pablo tenía claro esto. Pablo sabía, ¿no? Sabía de que en cada una de sus necesidades ha estado presente el Señor. Pablo no se está quejando, por cierto, sino él está hablando de sus debilidades, porque más adelante va a hablar del poder de Dios que le ha sostenido en medio de esas necesidades. ¿Te das cuenta entonces cuán sabio está siendo Pablo? Porque en el fondo va a presentar el poder de Dios, la gracia de Dios en su vida. Y les va a decir: yo soy humano, al igual que ustedes. Yo no soy un super apóstol, menos era un ángel. Y le está diciendo: aunque he tenido una experiencia con el Señor, y de eso no voy a seguir hablando, pero yo soy humano igual que ustedes, y soy débil igual que ustedes. Pero ¿saben qué? En medio de esa debilidad se ha manifestado el poder de Dios. Ahora te das cuenta por qué Pablo está hablando de sus debilidades, para que vean que Dios estaba con él. Amén. Y es cierto, ¿no?
Cuando pasamos momentos difíciles, y los que han pasado en esos momentos difíciles y han visto la mano de Dios, hay una convicción ahí de que sí, Dios es un Dios real. Pero no es tanto por el momento difícil, sino es porque ahí es donde tú confirmas su palabra. Confiad que yo he vencido al mundo. ¿Amén? Entonces, el verso 6 dice, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pablo dice, si yo quisiera gloriarme de esa experiencia, no estaría hablando necedades, estaría hablando la verdad. Pero lo dejo ahí, dice Pablo, lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Entonces lo que Pablo está diciendo, yo no quiero seguir hablando de esa experiencia que tuvo en el tercer cielo, para que la mirada de los hermanos no esté sobre Pablo, sino esté sobre ¿quién? Sobre Cristo. Porque es fácil atraer la mirada y es fácil atraer seguidores con cosas que los seguidores quieren escuchar. Y Pablo pudo haber seguido hablando de esa experiencia probablemente, pero la mirada de la iglesia hubiera estado puesta en Pablo y no en el Señor. Eso no ocurre hoy. Cuando la gente resalta lo que ellos hacen, lo capaces que son, los elocuentes que son, o cuán grande es su ministerio, las iglesias se llenan, pero la mirada está puesta en el hombre y no está puesta en el Señor. No es la manera, pero muchas veces se da. Pero no es la manera correcta. La manera correcta es de siempre llevar a las personas a Cristo. Es más, tú dices, pastor, usted está hablando como para pastores, ya, como para creyentes, como para ustedes. Cuando tú ayudas a alguien, asegúrate que la mirada de ese alguien a quien ayudaste no esté en ti, sino esté puesta en el Señor. Cuando tú ayudas a alguien, hazle notar que no eres tú, sino es el Señor que te está usando como herramienta para ayudar a ese alguien. Pero siempre direcciona la gloria y la mirada hacia el Señor. Porque tú eres voluble, tú puedes caer. Tú también puedes estar en necesidad en algún momento. Y si tú le has mostrado tú como su fortaleza a ese individuo, va a decir, uy, se derrumbó el que será de mí, va a decir. En cambio, cuando tú le has mostrado que siempre ha sido el Señor, va a decir, él confiaba en el Señor y sigue confiando en el Señor. Yo también quiero confiar en el Señor. ¿Amén? Entonces, verso 7 dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, Pablo dice, ¿no? Algo sucedió más en Pablo. Aparte de esa experiencia que él tuvo y cómo el Señor lo usaba también a través de su ministerio, entonces Dios hace o permite algo en la vida de Pablo para que justamente cuidara el corazón de Pablo. Porque él también era un hombre y podía exaltarse desmedidamente. Podía echar una mirada y decir, oye, estos dos se han andado con el Señor y mira, siguen en Jerusalén. Refiriéndose a los discípulos. Y él podría decir, yo he conocido al Señor tiempo después y mira cuántas iglesias ya he comenzado. Porque es el que más iglesias plantó en el primer siglo. Entonces el Señor le dejó y permitió algo en la vida de Pablo. Dice el verso 7, segunda parte, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobre... Dios permitió un aguijón. Y un aguijón, decíamos, no es una agujita. Aguijón en el contexto, en aquel momento, era justamente las estacas que usaban para sostener las carpas o las tiendas en las que normalmente algunos habitaban. Entonces, son estacas. Y cuando tú, no sé si alguna vez te has ido de campamento y pones una carpa para acampar, tiene unos fierritos chiquitos, ¿no? Ya ahorita uno se lo lleva el viento. La carpa tenía volando, y justamente unos fierritos chiquitos. Y aquel entonces eran tiendas de campaña, ¿no? Donde pasaban largo tiempo, entonces eran estacas, ¿no? Entonces Pablo estaba hablando de que a él le fue dado un aguijón en su carne, no una estaca, sino cumplía esa función de hincarle, de causar dolor. El aguijón en griego significa kolops, que indica algo que frustra y causa problemas y mucho dolor. Pablo tenía una dolencia. ¿Qué es? No sabemos. Se ha especulado mucho sobre esto, decíamos, ¿no? Algunos piensan que es la malaria que él adquirió quizás en su viaje que tuvo a Roma. Creo que no, porque esta carta fue escrita antes, ¿correcto? Entonces otros dicen, podría haber sido epilepsia, dicen algunos. Otros dicen, puede haber sido de que después de la pedreada que le dejaron no quedó bien. No, ¿cuántas piedras? Porque créeme que cuando lo apedrearon en Listra, él quedó como muerto. Es más, pensaban que estaba muerto, lo sacaron arrastrando de la ciudad
donde dejaban los muertos, a los delincuentes, por así decirlo. ¿Te imaginas cómo estaba? O sea, físicamente, aunque no murió, ¿cómo estaba? O sea, desfigurado. Otros dicen puede ser miopía por cómo él describe a los hermanos de Gálatas, a la carta a los Gálatas, él describe ciertas falencias que tiene con la vista, ¿no? Entonces, a ciencia cierta no lo sabemos, pero tenía algo que lo aquejaba así, siendo Pablo. Yo te pregunto así, sincero, ¿tú quisieras tener a un pastor enfermo? Como que no se puede sanar de él mismo y decir que ore por mi enfermedad, ¿no? O sea, pero es real, ocurrió con Pablo. Ningún pastor tiene la garantía de no sufrir una enfermedad. Somos humanos y nuestra carne, nuestro cuerpo va a llegar a un momento a envejecer y en algún momento adquirirá una enfermedad, y si Dios en su voluntad nos quiere sanar, nos sanará, si no, no. Y además hemos hablado también el tema de la sanidad, es poder de Dios que Él sana a quien quiere. No tanto la sanidad no está puesta en el hombre. De tal manera que un predicador, un pastor no puede ofrecer sanidad. Es Dios el que ofrece la sanidad. Entonces Pablo tenía ese aguijón. Pero Pablo no es que era un hombre de poca fe o no es que eso lo tenía por causa de su pecado. No, Pablo estaba sirviendo al Señor y estaba siendo íntegro con el Señor, pero dice que fue dejado eso. Y eso lo abofeteaba. Cuando en algún momento quizás no has pasado por una enfermedad, pero has pasado por algo, una situación difícil, y tú estás haciendo las cosas bien, ¿qué es lo que viene a tu mente? Vienen dos cosas. De parte de Dios es, sigue confiando, que yo he vencido al mundo. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te sustentaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Eso es de parte de Dios. Y ahí vas a pensar en esos versículos probablemente. Pero también van a venir voces, van a venir ideas en que te van a decir, ¿así le sirves a Dios? ¿Así vas a la iglesia? ¿Así lees la Biblia y mira, te está yendo mal? Mejor vamos al chamán. Quizás use a alguien. ¿No? O sea, mejor vamos al curandero. O mejor métete en este negocio ilícito y vas a salir de esa situación. También va a venir ese tipo de ideas de parte del enemigo. Y Pablo también le venía ese tipo de ideas. Eran como bofetadas de Satanás a causa de ese aguijón. Eso es normal. Pero eso no es pecado. Pecado es cuando yo pongo mi mirada en ese tipo de ideas, en ese tipo de voces y voy tras esas voces. Eso es pecado. Lo otro es tentación. ¿Ven? Entonces Pablo dice, verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces Pablo era un hombre de oración. Él constantemente alentó a la iglesia de Tesalónica, a los mismos filipenses cuando estaban pasando por una necesidad grande. Pablo los alentó a que hagan llegar sus peticiones y que no estén afanosos, sino que hagan llegar sus peticiones delante de Dios, dice, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Él animó así a la iglesia de Filipos a que cuando pasen una necesidad, busquen a Dios. Y cuanto más, él también tenía que buscar a Dios. A los tesalonicenses les dijo orar sin cesar, constantemente. A los éfesos también. Entonces, Pablo era un hombre de oración y al mismo tiempo alentaba a las iglesias a que oren en momentos difíciles. Entonces, él no iba a ser la excepción. También él oró, dice el verso 8. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado, no solamente ha orado, sino ha rogado al Señor que se lo quite de él. Que lo quite de mí, dice. Que le quite esa enfermedad. No sabemos qué es, pero ese no sé qué es, lo aquejaba. Y él ha orado por eso. ¿Cuál sería la respuesta de Dios? La respuesta de Dios diría, sí, Pablito, 5 oraciones más. O haz pacto conmigo. Trae tu diezmo. ¿Ahora sí es la respuesta de Dios? Como normalmente hoy en día se venden los milagros, se venden las sanidades. Dios no respondió así con Pablo. Dios le dijo, dice verso 9, y me ha dicho, dice. Dios le respondió, no sé cómo ha sido, voz audible en su corazón, no sabemos, pero dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, porque mi poder esta palabra perfecciona significa va a madurar en medio de tu debilidad.
se va a ver completo en tu debilidad. Dios es poderoso, eso no cabe duda. Dios es omnipotente. Él ha creado, Él nos ha creado y Él nos puede sanar con un chasquido, puede hacer el milagro. Pero al mismo tiempo Dios también es soberano y eso es algo que debemos de entender. Dios es poderoso, sí, pero Dios es soberano. ¿Y qué quiere decir soberano? Que Él va a sanar y va a obrar cuando Él quiere y con quien Él quiere y a la manera como Él quiere. Por más oraciones y vigilia que hagamos, no vamos a poder torcer la mano de Dios, como se ha dicho muchas veces. El mismo Señor Jesús nos enseñó a orar conforme a su voluntad. No tanto está en que se paren acá y yo declare sanidad sobre Gisela y... No, o sea, no que casi dio una enfermedad. No, estoy bromeando. Declaro que Kiari será obediente y tal. No, no tanto está en eso. ¿Hay responsabilidad del hombre? Sí. Pero cuando hay una enfermedad que de pronto es incurable y tú no te lo buscaste, déjalo en la soberanía de Dios. Ora hacia el Señor que Él obre conforme a su voluntad, pero no necesariamente Dios te va a decir, ya, te voy a sanar. A veces sí, y gloria a Dios por eso. Y si no es así, gloria a Dios por eso. Entonces Dios le dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y por eso dice, por eso es que yo les anuncio mis debilidades, las necesidades que yo tengo. Pero en cada una de esas necesidades, Él había gustado del poder de Cristo, del poder de Dios, del cuidado de Dios. Dios no lo había abandonado, no lo había desamparado. Aunque enfermo, pero estaba con Dios. Aunque con aguijón que lo aquejaba, pero estaba con Dios. ¿De qué vale que gane el mundo si pierdo mi alma? ¿De qué vale salir de la pobreza quizás? ¿De qué vale quizás estar sano, pero sin Cristo? ¿Tiene sentido? ¿De qué? No tiene sentido. ¿De qué vale ser próspero, pero sin Cristo? Ser próspero es fácil, más todavía en un país en el que vivimos. Obra mal, dinero ilícito, eres próspero, pero sin Cristo. Y el mismo Señor Jesús dijo, no puedes servir a dos señores a la misma vez. Amén. Con esto tampoco quiere decir que todos los ricos sean pecadores, no. Dios bendice en su soberanía a quienes Él quiere bendecir. Pero aún esa persona que tiene quizás una solvencia, si está en una comunión con el Señor, va a saber administrar esos bienes que el Señor le da y muchas veces va a saber bendecir a otros. Y Dios los usa de esa manera. ¿Amén? Entonces, seguimos. Y le dijo, ¿no? Mi gracia es suficiente para ti. En el verso 9 le dice, ¿no? ¿Sí? ¿9 estamos? Sí, 9, ¿no? Y le dice, ¿no? Mi gracia es suficiente para ti. La pregunta esta noche es, Dios le dijo eso a Pablo, que su gracia es suficiente. ¿Y qué es gracia? Gracia es regalo inmerecido. Algo que no merecíamos. ¿Y qué es lo que Dios nos ha regalado que no merecíamos? Nos ha regalado muchas cosas, por cierto. Cuando se habla esto en términos teológicos, hay dos tipos de gracia. La gracia común que lo tiene el creyente y el no creyente. ¿Cuál es? Que todos los días amanezca y tengamos aire, haya un sol, haya agua, tengamos vida. Esa es la gracia común de Dios, que se hace que salga el sol sobre creyentes, justos e injustos, dice el Evangelio, pero sobre creyentes, no creyentes. O sea, sí, o casi Dios dice, hoy no hay sol para los delincuentes. Sale para todos. Pero esas gracias, ¿y Dios está en la obligación de pagar el honor para que haya sol? No. Dios no está en esa obligación, pero en su gracia se lo da a la humanidad. Pero hay otro tipo de gracia, que es la gracia redentora. Y la gracia redentora es la que tenemos todos los cristianos. Somos salvos por gracia. No merecíamos, pero Cristo fue a una cruz y murió por ti y por mí. Y ahora tú tienes una comunión, una relación con Dios. Y Pablo había experimentado esta gracia, Hechos capítulo 9. Pablo había experimentado de esta gracia redentora y ahora le pertenecía a Cristo. De perseguidor de Cristo, de cristianos, ahora era seguidor de Cristo, ahora era siervo de Jesucristo.
Y lo que en otras palabras Jesús le está diciendo, o Dios le está diciendo, que te baste que ahora estás de mi parte, de mi lado, y no me estás persiguiendo como antes lo hacías. Que te baste que ahora eres mi siervo y que ahora tienes una comunión contigo, con aguijón, cierto, pero antes era peor porque te dabas coces, ¿se acuerdan? Que antes eras como el buey que te dabas trompadas en tu celo por el judaísmo, pero ahora estás conmigo, le dice. Y lo mismo nos dice el Señor a nosotros como creyentes. No es conformismo, no confundamos con conformismo. No es que tú seas conformista y no busques progresar en ciertas áreas de tu vida, pero cuando hay situaciones difíciles que están fuera de tu alcance y tú clamas al Señor y el Señor dice, tranquilo, que te baste mi gracia, suficiente que tú seas creyente, acéptalo y créele al Señor. Porque aquel que no acepta esto, indirectamente está diciendo, Señor, tu gracia me es insuficiente. No me basta que hayas muerto en la cruz. No me basta solamente ser salvo. Yo quiero el carro del año. O yo quiero la casa de mis sueños. Porque no me basta tu salvación nada más. Pero vuelvo a repetir, pero es una circunstancia en la que ya escapaba de Pablo. Él no podía hacer nada por su hijo. Amén. Entonces, que su gracia, mis hermanos, sea suficiente para nosotros. Y debemos aprender a vivir en eso. Amén. Continuamos, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es por eso que Pablo está manifestando cada una de sus debilidades. Amén. Porque ahí es donde se va a ver el poder de Cristo. Decíamos la semana pasada, ¿no? Como iglesia, no somos una iglesia pudiente, como los de Corinto, como había alto negocio. No somos una iglesia pudiente. Tú puedes ver los techos, ¿ya lo viste? Puedes ver las paredes tan bonitas de blanco, pero tócalo. Multiplaca, dentro y maderita, estoy siendo sincero. Pero eso no nos hace menos. Porque hemos aprendido y hemos entendido que la gracia de Dios nos es suficiente. En algún momento oraba y decía, Señor, ¿cuándo? Porque humanamente, ¿no? Conozco a algunos amigos pastores, otras iglesias, me han invitado a predicar a distintos lugares y voy y estoy compartiendo y pantalla acá, texto bíblico ahí, aire acondicionado, ¿no? Te traen tu cafecito, la gente llega en carros, acá llega en moto, pero bueno, ¿no? Hay playa, estacionamiento, están compartiendo ahí, ¿no? Y luego salía, qué chévere, todo se siente bien, todo bien, ¿no? Son iglesias correctas, ¿no? No son iglesias incorrectas, son iglesias correctas que están ahí centrados en la palabra de Dios. Pero de ahí a veces de regreso y decía, Señor, ¿y cuándo, no? ¿Cuándo con nosotros? Y la respuesta del Señor ha sido, mi gracia es suficiente. En su momento hará el Señor. Pero nuestra prioridad no es el local. Nuestra prioridad no es el aire acondicionado. Nuestra prioridad no es el techo. Si Dios bendice, y conforme Él bendice, iremos avanzando. Y si Dios no bendice, su gracia nos es suficiente. El hecho que nos use y nos permita seguir sirviéndole, seguir congregándonos aquí, eso es más que suficiente. Y es más, de locos todavía, ¿no? Es decir, animarse a abrir otra iglesia. O sea, ¿te has dado cuenta tú de eso? O sea, ir a otro lugar todavía. Algunos quizás por eso decía hoy día yo, ¿no? Qué bonito sería que en algún momento nos encontremos con los hermanos allá nos reunimos en arena. Y es más, si te cuento los inicios, nos reuníamos en la calle, en el ripiado. Y por ahí cogimos un panel con Alex y toda la gente, Julio, ellos, cogimos un panel y ese fue nuestro estrado. Ahora tenemos un espacio, tenemos paredes de panel y techo y todavía suena ahí el costal del costado cuando corre viento y hace frío. Pero podríamos en algún momento quejarnos, decir, Señor, mira cuánto tiempo me vas a tener en esto. No. O sea, la respuesta del Señor, mi gracia es suficiente. Es decir, que ustedes estén en mis asuntos y sean considerados y tengan el privilegio de seguir sirviéndome y haciendo la misión y seguir abriendo quizás más iglesias y ustedes sean esos instrumentos, eso es suficiente. Y eso lo debemos tener claro no solo el pastor, sino cada uno de los siervos. Y por qué no decirlo, toda la iglesia.
Todo lo demás, esos detalles del local, silla, todo eso demás, son detalles. Lo que debemos de siempre tener claro es de que vamos a un lugar, nos reunimos en un lugar, es para glorificar a Cristo y para ser ministrados por su palabra. Ese es el centro del asunto. Que la palabra de Dios sea el centro del asunto. Pero el día que tengamos un gran local, batería, guitarra, bajo, por acá, y no se esté predicando su palabra, qué triste va a ser. Que no llegue ese día. No debe llegar ese día. ¿Te imaginas estar todos bien equipados y no se está predicando realmente la palabra de Dios? Algo así estaba pasando con Corinto. Económicamente eran mucho más pudientes que los filipenses, pero estaban escuchando otras voces. Por eso que Pablo les ha dicho, no se unan a yugo desigual. Amén. Continuamos. Entonces, verso 10 dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Otra traducción dice, porque cuando soy débil percibo la fortaleza de parte del Señor. Y Pablo está contando, dice, no, me gozo en cada una de ellas. Él sentía un gozo en cada uno de esos momentos de necesidad, porque veía la mano poderosa de Dios obrar. Y él podía dar credibilidad de que eso que ha sucedido o eso que ha hecho es porque Dios estaba en el asunto. Él podía dar fe de que mientras él estaba naufragando en el mar y ya no había esperanza para ninguno de los tripulantes, Dios una noche se le presenta y le dice, tranquilo, ninguno va a perecer, todos van a sobrevivir. Donde el capitán del barco dice, ya fuimos, mismo Titanic, ¿no? Ya fue, finalmente ve el obrar de Dios. Y decíamos eso también nosotros la semana pasada, ¿no? Que como iglesia, cuando nosotros digamos, porque ¿qué sería si de pronto tenemos una gran caja económica ahí, la hermana tesorera de pronto dice, pastor, falta manos para contar la plata? ¿A dónde vamos? Ya, misión 41, abrimos 42, 43, 44, ¿te imaginas? Pensaríamos que lo que estamos haciendo somos nosotros. Pero cada vez que vemos la caja, decimos, uy, ¿y ahora cómo le hacemos, no? Les decía, yo les contaba mi frustración, ¿no? Señor, ahora ya no hay carro, ¿cómo hacemos para ir a la 41? O ya lo dejamos ahí nomás, tal vez estoy diciendo que no. Me sentía débil porque impotente, ¿no? Porque de aquí al trabajo voy en moto, no hay problema. Pero en la 41 ustedes saben que llevamos sillas, llevamos mesas, llevamos equipo, y el carrito no servía para eso. Y una de las cosas que le decía era eso, ¿no? Señor, ¿cómo hacemos? Parece que no se va a dar, parece que ya no vamos a ir, parece que no hay. Y al final tomamos la decisión de sí o sí ir en el lorito. Pero Dios, finalmente, días antes, justo hoy día decía Joel, ¿no? A través de un amigo, estudiante del Instituto Bíblico, en algún momento le enseñé el libro de Apocalipsis, me escribe y me dice, pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿En qué puedo apoyar? Así de claro, ¿en qué puedo apoyar? Y le cuento un poco lo que está sucediendo. Me dice, pastor, yo tengo mi carrito, yo les voy y yo los traslado. Y vino. Entonces ahí yo puedo ver de que sin necesidad de forzar nada, vemos la mano de Dios obrando. Amén. Y es así, mis hermanos, aprendamos a confiar en el Señor. Dios va a abrir puertas cuando Él tenga que abrirlas. Pero no podemos estar forzando nada en el Señor. Y Pablo por eso se gozaba en medio de su debilidad, porque ahí percibía la mano de Dios, la mano poderosa del Señor. Amén. Entonces, verso 11 dice, me he hecho un necio al gloriarme, dice Pablo, ¿no? Me he hecho un necio al gloriarme. O sea, como que él justamente, te acuerdas que al principio como que decía, bueno, no está tan bien que hable de mí, pero ha hablado de él ahora, ¿no? Ha hablado como Dios lo ha ayudado. Dice, ustedes me han obligado a ello, pues yo debía ser alabado por ustedes, dice, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Aunque ciertamente Pablo era más que un siervo frente a esos apóstoles, ¿no? Esos apóstoles que lo que estaban haciendo era aprovecharse de la iglesia. Pablo ha tenido que de alguna manera hablar de cómo Dios ha tenido favor con él para que se den cuenta cómo es que Dios está respaldando a Pablo y la iglesia no lo estaba respaldando. Y la iglesia lo estaba negando y la iglesia lo estaba menospreciando a Pablo. Entonces Pablo le ha sido necesario hacer esto.
Y por eso dice, ustedes me han obligado, no en el sentido de hecho te obligo, sino en el sentido de que en su necedad han hecho que Pablo termine diciendo todo esto. Pero qué bueno que lo dijo, porque lo ha hecho con una intención de que ellos abran los ojos, no con una intención de jactarse. Verso 2 dice, con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Y le está diciendo, con todo esto, ustedes han sido muy bendecidos. Y cierto, porque era una iglesia donde había dones. Era una iglesia donde Dios se había movido a través de Pablo y había existido, dice según lo que narra Pablo, dice, por señales, dice, había señales, había prodigios, había milagros. Ha sucedido cosas a través del ministerio de Pablo. Dice, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Y todavía Pablo les hace una pregunta. ¿Ustedes en qué han sido bendecidos menos frente a otras iglesias? Así como obró en Corinto, Dios también había obrado en Éfeso, también había obrado en Filipos, porque una de las cosas que respaldaba a Pablo, cierto, que había señales y prodigios. En Listra por eso lo apedrearon. En Filipos también Pablo lo mismo hace una señal y prodigio. Cuando está encarcelado también es liberado. Entonces había señales y prodigios que respaldaban de parte de Dios a Pablo, a su ministerio. Y entonces Pablo les ha dicho, ¿ustedes han visto eso? ¿Y en qué han sido bendecidos menos frente a otras iglesias? Había algo en el que ellos habían sido bendecidos menos. Y te vas a decir, ¿en qué será? Ahí lo dice Pablo. Dice, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. ¿Qué significa eso, pastor? Había hecho algo Pablo con esta iglesia. ¿Sabes qué es lo que Pablo había hecho con esta iglesia? A raíz de la inmadurez de los hermanos de Corinto, ciertamente hubo dones, el Señor igual fluyó, la enseñanza, y muchas cosas, pero hay algo que Pablo hizo que no fue de bendición para la iglesia, y tú vas a decir, no tiene sentido. Lo que Pablo hizo fue decirle, no recibir y no recoger sus ofrendas hacia su ministerio, por la inmadurez de estos hermanos. Entonces tú dices, oye, pero si Pablo no recoge, más bien, ¿qué bendición? Pues no, porque no le estamos dando. Sí, pero así piensa el mundo. Pero en el ámbito eclesiástico, en el ámbito del creyente, sabemos que bendecir al ministerio es una bendición para nosotros. Que Dios nos dé el privilegio de aportar, de presentarle nuestras ofrendas para el avance del ministerio es un privilegio. Pero Pablo a ellos les había dicho no. ¿Y por qué les habría dicho no? Justamente para él, y él lo explica claramente en su primera carta a los Corintios, que él se había reservado ese derecho para justamente hacer contraste con los falsos maestros, que lo que hacían era eso, ir a una iglesia a pedir dinero. Y Pablo se ha reservado ese derecho, y en su primera carta a los Corintios lo dice claramente, aunque el obrero es digno de su salario, de eso, pero yo me reservé ese derecho, dice Pablo. Porque Pablo tenía una idea sobre ellos, porque ellos en su inmadurez hubiesen pensado, Pablo, date por bien pagado. Pero más bien cuando Pablo no recibió eso, más bien dijeron, si no recibe debe ser porque su mensaje no es tan bueno. Igual estaban pensando mal de Pablo. Si recibía, hubiesen dicho que se dé por bien pagado. Y si no recibió, dicen, entonces su mensaje no fue tan bueno. Pero Pablo ahora les explica las verdaderas razones. Fue para distinguirse de esos falsos maestros. Pero Pablo le está diciendo, perdónenme ese agravio, en el sentido, de alguna manera está haciendo un poco de sarcasmo, diciendo, no recibí de ustedes, ¿ya? Y más adelante voy a explicar, no recibí de ustedes, no les permití que bendigan mi ministerio. Ahora, Pablo no fue así con todas las iglesias. Sabemos que Filipos ha sostenido el ministerio de Pablo, lo ha dicho en capítulos anteriores, que los hermanos de Filipos lo han sostenido en medio de sus necesidades. Entonces es increíble, ¿no? Cómo es que este hombre amaba a esta iglesia, amaba a los hermanos de Corinto, y ciertamente también se reservó ese derecho de ser correspondido por ellos, por la inmadurez de ellos. Y simplemente no permitió que ellos le ofrenden a él para sostener su ministerio. Y continúa diciendo, perdonadme este agravio, dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes, le dice ahora.
y no os seré gravoso. Nuevamente le dice, voy a ir por tercera vez, y cuando le dice no seré gravoso, ¿sabe qué le está diciendo? Igual, no les voy a hacer cargo. Despreocúpense, no les voy a pedir que de pronto me sostengan. Y le está aclarando. Porque ¿cuál sería la idea de un inmaduro? Decir, va a venir, de nuevo, ahora la carga, hay que darle de comer, hay que darle casa, a su viaje. No, pero dice Pablo, voy a ir a ustedes por tercera vez y nuevamente no les voy a hacer gravoso. No voy a recibir, no voy a permitir que ustedes me den su ofrenda. Ciertamente, Pablo había escrito por una ofrenda, pero esa ofrenda ¿para dónde era? Para que él envíe a la iglesia de Jerusalén, ¿no? Que estaba recogiendo una serie de ofrendas de diversas iglesias para que sean enviadas a los hermanos de Jerusalén, y para eso envió primero a Tito para que vaya a recoger junto a otro hermano. Pero Pablo está hablando ahorita de él. Él no va a ser gravoso, dice a la iglesia, le dice, y he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes y no os seré gravoso, porque no busco, ¿qué dice? Lo vuestro, no busco su lana. No tengo ningún interés, como los falsos maestros, en poder agraviarlos, porque así es como ellos lo veían. Mientras que otras iglesias, como Filipos, veían como una bendición poder sostener el ministerio de Pablo. Pero el hermano de Corinto, el inmaduro, lo veía como, qué gravoso. Entonces, no lo recibo, dice. Continúa, dice, sino a ustedes, dice, porque no busco lo vuestro, sino a ustedes. Es decir, no me interesa su dinero, lo que me interesan son sus vidas, les está diciendo. Lo que me interesa son ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y aquí pone Pablo una frase que era muy conocida en la época. Cuando dice atesorar es como que proveer. Porque no tanto es que el hijo provee para sus padres. Y cuando usa acá la palabra hijo, está usándolo en un sentido de hijito. ¿Tú provees para mí? No. ¿Tú trabajas? Tampoco, no es. ¿Cuál es lo normal? Que los padres proveen para los hijos, ¿no es cierto? Porque los hijos todavía están en una etapa de inmadurez, todavía tienen falencias, van a ir creciendo hasta que llegan a ser adultos y ahora ellos van a proveer para sus hijos, ¿no? Ese es el ciclo regular. Y Pablo le está diciendo, porque los hijos no proveen para los padres, sino los padres para los... En otras palabras, Pablo le está diciendo, yo los veo como a hijos, y no solamente como a hijos inmaduros que aún no pueden proveer. Porque en su inmadurez va a decir, alguna vez tu hijo ha tenido, a todos les ha pasado, ¿no? Ha tenido unos cuantos soles en su alcancía y de pronto no tenía sencillo y le dijiste, préstame. Y luego que te dice, te he prestado mi plata, ¿no? No, ¿cuándo me vas a pagar? Dice, ¿no? ¿Te imaginas al hermano de Corinto diciéndoles a Pablo? Pero si ya le hemos dado la vez pasada. Se sentirían en su inmadurez, ¿no? En su inmadurez le estarían diciendo, pero si ya la vez pasada le hemos dado su hospedaje, ¿qué quiere ahora? Entonces Pablo está invitando todo ese tipo de inmadurez. Y le está diciendo, por eso no le voy a recibir, porque lo correcto es que los padres provean para sus hijos. Y él estaba proveyendo más que dinero para ellos, él estaba proveyendo palabra de Dios. Pero palabra sólida de parte de Dios. No una palabra, no estaba proveyendo torta, estaba proveyendo lentejas. Que aunque a ellos no les agradaba, pero iba a ser para su madurez. Dice, y con el mayor placer que hice, verso 15, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Otra versión dice de vuestras vidas. Y Pablo está dispuesto a gastar de lo suyo, a gastar sus recursos, a gastar su tiempo, a gastar su vida. ¿Por quién? Por los hermanos de Corinto. Por estos hermanos que de alguna manera habían actuado con él de manera inmadura y lo estaban rechazando, comparando frente a otros falsos maestros que los estaban despellejando. Pablo le dice, los sigo amando porque los veo como a hijos y me voy a gastar lo mío y gastaré. Y no le está sacando en cara, sino dice, con el mayor placer. ¿Te das cuenta? Y está la palabra clave. No les está sacando en cara, tampoco se está quejando, sino le está diciendo, disfruto hacer eso. Dice, aunque amando más, sea amado menos. Y aunque él sabía que haciendo todo esto
no necesariamente iban a decir, gracias Pablo. No necesariamente iban a decir, gracias Pablo por haberte dado ese trabajo, ese viaje de venir y compartirnos y hacernos salir del error y hacernos recapacitar. No necesariamente la iglesia iba a responder así. Por eso que Pablo dice, y aunque amando más, ¿qué dice? Sé amado menos. Y aunque sé que quizás muchos no necesariamente lo van a amar, sino que van a seguir rechazando. Dice verso 16, pero admitiendo esto, que yo no os he sido, ¿qué dice? Carga, sino que como soy astuto, os aprendí por engaño. Esta es otra de las frases que usaban sus detractores de Pablo, que le decían, Pablo es astuto, Pablo es engañador. Y Pablo está haciendo aquí un sarcasmo, pero como que admitiendo esta frase, ¿ya? Como admitiendo esto que ustedes dicen de mí, que soy astuto y que soy engañador. Yo no les he sido carga, pero vamos a admitir que soy astuto, que soy engañador, porque eso es lo que ellos decían de él. Es más, se podría haber dicho, Pablo no les está levantando ofrendas y no está recibiendo, pero ¿quién les consta que todo lo que llevan para Jerusalén no va a coger ahí? ¿No es cierto? Y Pablo va a aclarar el verso 17. Dice, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a ustedes? ¿Y quiénes son esos algunos? Ahí lo menciona, rogué a Tito y envié con él al hermano. Capítulos atrás decía que ese hermano era de buen testimonio en todas las iglesias. Tito y ese hermano habían ido a recoger estas ofrendas, pero que no eran para Pablo, sino que estas ofrendas que iban a ser llevadas a los hermanos que estaban, a la iglesia que estaba en Jerusalén, que estaba pasando por hambruna, por necesidad. Y entonces Pablo está diciendo, por favor, cuidado con eso de que soy astuto, de que los voy a engañar, porque yo he enviado, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a ustedes? Rogué a Tito y envié al hermano. Dice, ¿os engañó acaso Tito? Le está diciendo, ¿o Tito también les ha engañado? ¿Qué más? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y con las mismas pisadas? Entonces Pablo les está diciendo prácticamente que ni él, ni los que él ha enviado, de pronto los han engañado o les están estafando o están siendo astutos con la ofrenda que ellos van a enviar a Jerusalén. Verso 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con ustedes? Delante de Dios en Cristo hablamos y todo, dice, muy amados para vuestra edificación. Él está diciendo, ¿no? ¿Usted cree que yo me estoy disculpando? Definitivamente Pablo no está presentando una disculpa diciendo, chicos, sí, mira, he cogido. No, todo lo que Pablo ha dicho ha sido para que la iglesia recapacite. Y está poniendo como testigo nuevamente ¿a quién? A Dios. Dice, delante de Dios en Cristo hablamos y todo, dice, muy amados para vuestra edificación. Todo lo que Pablo estaba diciendo tenía un propósito. Edificar la iglesia y que los hermanos de Corinto no se desvíen tras esas ideas que habían puesto estos falsos maestros en cuanto a la persona de Pablo. Así pues, Pablo no recibe, pero va a coger de la ofrenda que va para los de Jerusalén. Le dice, no, yo he enviado a Tito y al hermano de buen testimonio. Y ellos han actuado en el mismo espíritu que yo. Y ponemos como testigo ¿a quién? A Dios. Es lamentable, ¿no? Porque hoy en día ciertamente se tiene un concepto sobre la ofrenda, la iglesia. ¿Por qué? Porque ha habido personajes que de pronto se han enriquecido de esta manera y han lucrado de esta manera. Ha ocurrido. Y entonces a veces se generaliza y piensan que todos van a ser así. Y en Corinto también ocurría, con estos superapóstoles, estos falsos maestros. Entonces podrían pensar que Pablo y su equipo misionero también eran así. Y Pablo estaba aclarando diciendo, no, nosotros tenemos un mismo espíritu y delante de Dios hablo y todo ha sido ¿para qué? Para edificarlos. Verso 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, dice, que haya entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Entonces Pablo teme que cuando él visite por tercera vez aún sigan con esas cosillas y no hayan recapacitado.
no se hayan arrepentido. Todo esto era fruto de la manera mundana de pensar y por influencia de estos falsos maestros. Y Pablo está diciendo, voy a ir por tercera vez y temo que cuando llegue aún sigan con eso y no se hayan arrepentido. Lo más que quería Pablo era que haya un arrepentimiento con esta carta y que haya un cambio y no encuentre ese tipo de pecados ahí. Pero lo está diciendo, lo hay. Verso 21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, dice, ¿no? Que cuando vuelva me humille Dios entre ustedes y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. No se han arrepentido de la inmundicia y la fornicación y la lascivia que han cometido. Finalmente Pablo dice, qué triste va a ser y va a ser humillante para él, pero delante de Dios, que él llegue a esta iglesia y no haya habido arrepentimiento. ¿Qué podemos entender de todo esto, mis hermanos? Pablo tenía un amor por las personas, más que por los bienes de las personas. Pero finalmente no dependía de él. Cada persona es responsable al escuchar la palabra de Dios, porque Pablo lo que hacía era enviar la palabra de Dios, estaba escribiendo de parte de Dios. Pero cada persona es responsable de cómo respondemos a esa palabra. Y es triste muchas veces ver que no hay cambios ante la exposición de la palabra. Ahora puede pasar también contigo. Estás aconsejando a alguien y aconsejas de parte de Dios, y ese alguien probablemente escucha, pero ese escuchar se queda solamente en el ámbito físico, por así decirlo, y no baja su corazón y no hay cambio. ¿Qué podemos hacer? Es lo menos que queremos, pero puede ocurrir. Dios no nos ha garantizado cambios en las personas. Dios solamente nos pide que expongamos, ¿qué? Su palabra. Dios no le dijo a Pablo, Pablo, irás a Corinto y leerás mi palabra y escribirás una carta y todos se arrepentirán. No necesariamente. Entonces, mis hermanos, cuando tú vas y aconsejas de parte de Dios, recuerda, a quien estás honrando es a Dios, pero no necesariamente la persona que tienes enfrente va a cambiar. Pero no dejes de hacer tu función. Tampoco lo hagas de mala gana. Hazlo como Pablo, que tenía ese placer de gastar de lo suyo y gastarse él mismo. No dejes de orar por ese familiar. No dejes de aconsejar a ese amigo, esa amiga, ese familiar, que de pronto quizás le estás hablando la palabra de Dios y de pronto quizás no recapacita, no hay cambio. Pero ¿sabes? Continúa. Y quizás cuando hagas ese trabajo va a venir todavía tormentas, va a venir situaciones difíciles como vino en la vida de Pablo. Persevera, sigue confiando en el Señor, porque en medio de tu debilidad estará el Señor. Amén. ¿Qué tal si oramos para darle gracias a Dios por su palabra? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor. Porque tú nos animas nuevamente, Señor, a ser esos mensajeros de tu palabra.